Bien, hoy 4 de junio conmemoramos el Día Internacional de la Fertilidad, concepto bien interesante que tiene muchos ámbitos de aplicación, ¿verdad? Día Internacional de la Fertilidad, pero además es el Día Nacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Y lamentablemente vemos cómo cada día aparece un reporte, una noticia que tiene que ver con la victimización de los niños. Esa conducta hay que erradicarla de la sociedad. Hoy también es el Día Nacional del Optometrista. Y aquí en Puerto Ayacucho tenemos varios buenos optometristas. Nuestra felicitación y nuestro reconocimiento para ellos. En el marco de la iglesia celebramos la festividad de Corpus Christi. Y todo esto lo hacemos en el marco de una semana o de la Semana de los Museos, que se inició, valga la redundancia, la semana pasada, Semana de los Museos. En 1830, el 4 de junio, fallece Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, uno de los héroes de la patria, ¿verdad? Uno de los hombres más relevantes de ese periodo histórico que todavía trasciende. Y de entre todas las virtudes que pudo tener Antonio José de Sucre, pues yo creo que la honestidad es precisamente el ejemplo más significativo que estamos llamados a seguir. En 1838, el 4 de junio, nace Nicanor Bolet Peraza, un escritor, un costumbrista, un hombre que le tocó vivir los inicios de la República, polifacético, defensor de la actuación de los libertadores a través de su obra y además considerado un pionero dentro de la literatura fantástica latinoamericana. En el año 1917 se entrega por primera vez los llamados premios Pulitzer, esos que fundamentalmente están orientados a reconocer la labor de los periodistas que nos mantienen informados. Se ha ampliado a otros ámbitos de la vida humana, pero es ahí donde reside quizás la mayor significación. En el año 1954, el ingeniero Luis Caballero Mejías patenta la harina de maíz deshidratada, esa que hoy nos alimenta a todos, la harina de maíz deshidratada, un invento venezolano, un aporte relevantísimo para la sociedad, no solamente la nuestra, sino a nivel global. En 1974, en su primer gobierno, el presidente Carlos Andrés Pérez decreta por primera vez la existencia del salario mínimo nacional, y en aquel momento se establece en 450 bolívares. El tema es que esos 450 bolívares equivalían aproximadamente a $105 en ese instante. En 1989, en China, se produce la llamada masacre de la plaza de Tiananmen, una intervención del ejército chino contra su población, contra los jóvenes fundamentalmente, que reclamaban más libertades, más respeto a los derechos humanos. 1989, no hace tanto. El 5, mañana, viernes, mañana celebramos el Día Mundial del Ambiente, una fecha muy importante que comentaremos más adelante.
Además, es el día, o va a ser el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, fundamentalmente la pesca oceánica, marítima, ¿verdad? Que extrae volúmenes increíbles de peces sin considerar en ocasiones pues, las restricciones ecológicas que deberían gobernar esas decisiones para garantizar la disponibilidad sustentable en el tiempo de una fuente de proteína que es esencial para muchísima gente en este planeta. En 1923, el 5 de junio, nace Jesús Soto, artista venezolano ampliamente reconocido, entre otras cosas por ser el pionero de una modalidad que denominan arte cinético, ese arte que se mueve, donde usted entra en las obras de arte y forma parte de ellas, ¿no? En el año 1992, el gobierno nacional decreta la creación del Monumento Nacional Piedra de la Tortuga. 1992, 26 y 8, 34 años hace de eso. Piedra de la Tortuga, entre otras, Cerro Pintado. En 1993, Ramón J. Velázquez es designado presidente encargado de la República, una vez que se enjuicia al presidente Carlos Andrés Pérez. Ramón J. Velázquez le va a tocar un periodo de transición muy comprometido para el mantenimiento del sistema democrático. Y bueno, con sus pros y sus contras logra la meta de llevar al país a unas nuevas elecciones. El sábado 6 de junio celebraremos el Día de la Radiodifusión. Pues, todos aquellos que están involucrados de verdad en el proceso de la radiodifusión, vaya hacia ellos nuestro reconocimiento. Además va a ser el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, los trasplantes, una de las innovaciones más relevantes de la ciencia médica, ¿verdad? Que le ha permitido a mucha gente prolongar su vida útil. Bien por ellos. En 1884 se funda la Asociación Cristiana de Jóvenes en los Estados Unidos, eso que conocen como el INCA, una organización que promovía valores cristianos, la vida sana. Yo recuerdo que en Caracas había un centro Inca por allá por San Martín, con piscina y cosas de eso. Estoy hablando de hace más de 50 años. En el año 1884 nace Rafael Bolívar Coronado. ¿Quién fue Rafael Bolívar Coronado? Músico, un compositor, a él le debemos la letra del Alma Llanera, llamado segundo himno nacional. Y en el año 1958 fallece Mario Briceño Iragorri. Mario Briceño Iragorri fue un escritor, un historiador, un político. Aquí hay un barrio que se llama Mario Briceño Iragorri, ¿verdad? Fue de alguna manera un defensor de la identidad nacional. En Amazonas se le recuerda. El domingo 7 va a ser el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Esa industria de los alimentos que, bueno, ha logrado probablemente elevar la producción, elevar la disponibilidad de alimentos para muchísima gente, también está acompañada en ocasiones de impactos no deseados, que tienen que ver con la contaminación, con el uso de los químicos que se aplican en ese proceso industrial para extender la vida de los alimentos, pero a la vez generando efectos negativos en la salud de las personas. O sea, hay que procurar que esa inocuidad
ese no impacto negativo sea lo preponderante. El 7 también vamos a celebrar el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento. Los derechos del nacimiento, muy importante en un momento donde hay tanta controversia en torno a la vida misma, ¿verdad? Al origen de la vida. En el año 1954, el 7 de junio, fallece Alan Turing. Alan Turing fue un ingeniero norteamericano reconocido, entre otras cosas, como uno de los padres de la ciencia computacional y de la informática. A él se le deben muchos aportes que hoy permiten toda esta realidad interconectada en la que vivimos. El lunes 8 va a ser el Día Mundial de los Océanos y el Día Mundial del Terapista del Lenguaje. El 8 de junio, en 1949, se publica la novela distópica 1984, cuyo autor es George Orwell. Una novela que recomendamos ampliamente leer porque retrata mucho de lo que hoy estamos viviendo. Esa distopía pues no parece tan distopía 70 años después de su publicación. El día martes 9 vamos a celebrar el Día Internacional de los Archivos, el Día del Embajador Estudiantil y el Día del Fútbol Suramericano. Ya a 7 días de la inauguración de este mundial, Suramérica tiene una muy amplia representación. Lamentablemente nosotros nos quedamos en el camino de nuevo, pero la fe y la esperanza siguen pendientes de que en algún momento Venezuela pueda estar compitiendo en un torneo mundial de esta naturaleza. En 1890 nace el poeta José Antonio Ramos Sucre, una amplia obra en materia de literatura, pero fundamentalmente en la poesía, un hombre reconocido también por la calidad de su obra internacionalmente. En el año 2011, la ONU reconoce el acceso a Internet como un derecho humano. Es decir, según la Organización de las Naciones Unidas, acceder a Internet es un derecho humano en este momento, ¿verdad? Y bueno, en parte tiene mucho sentido porque todo en la vida de alguna manera está vinculado a esto de las telecomunicaciones, las conexiones y no sé cuántas cosas. El miércoles 10 va a ser el Día Mundial de la Seguridad Vial, esa que tanta falta nos hace, sobre todo en la conciencia de muchos de los que andamos en la calle por ahí. Va a ser el Día Internacional de la Heráldica y el Día Mundial del Modernismo. Modernismo como corriente artística, ¿verdad? Además, vamos a celebrar el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones, muy importante. En 1925, nace en el Zulia Brígido Iriarte. Brígido Iriarte fue un atleta extraordinario en pista y campo que fue el primer representante venezolano en los Juegos Olímpicos en el año 1952 en esa especialidad. En el año 1928 nace Héctor Rojas. Además de tocayo mío, ¿quién fue Héctor Rojas? Lamentablemente creo que muy poca gente lo sabe, pero Héctor Rojas fue un físico, matemático, astrofísico venezolano que trabajó en la NASA, y gracias a él, por el desarrollo del conocido método de la transformación sucesiva,
se pudo seleccionar con el éxito posterior de esa decisión el lugar de alunizaje de la misión Apolo 11 que puso por primera vez al ser humano en la Luna. Héctor Rojas. En el año 1943, Ladislao Viro y Juan Jorge Main patentan el bolígrafo, ese que, bueno, yo no sé si todavía se utiliza, yo sí lo utilizo, ahora todo el mundo anda con el teclado, pero ese es uno de los inventos más útiles que la humanidad ha producido, el teclado. El teclado no, el bolígrafo. Hoy es día y pide tus derechos. Bien, vamos a nuestra sección de Conoce tus derechos, el repaso semanal a los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en conmemoración del Día Mundial del Ambiente que celebraremos mañana. Vamos a recordar lo que dice el artículo 127. Perdón. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Después nos habla de las obligaciones estatales y dice, es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos de conformidad con la ley. Ese es el contenido del artículo 127. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Nuestros derechos, mis derechos. Vive tus derechos. Ahí hay, ¿verdad? Bien, en nuestra semanal reflexión sobre los derechos humanos, pues hemos estado aquí reflexionando en torno a la preponderancia, al menos en los medios, en las redes sociales, de posiciones que siguen fomentando la polarización y la intolerancia, que siguen fomentando la división entre los seres humanos, la sectorización de los intereses, todo ello en oposición a lo que uno entiende debería ser la vida humana, ¿verdad? El respeto, el seguimiento de una vida en democracia, a partir del concepto básico de la democracia. Creemos que no es conveniente seguir escuchando y promoviendo a través de estas redes, a través de estos medios, las posiciones de gente que sigue llamando a la guerra, que sigue fomentando la violencia como el camino para imponer visiones parciales. Creo que ese reto utópico o no utópico de construir paz, una sociedad de paz, pasa por propiciar encuentros, pasa por propiciar diálogos, conciliación. En las redes, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Radiodifusión,
pues la reflexión pasa por ahí. El mensaje, qué mensaje estamos divulgando, qué mensaje estamos proponiendo. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. 11:25, nuestra sección de ecología integral. En las pasadas semanas hemos estado hablando de la presencia del niño, del fenómeno climático del niño y de los efectos que este fenómeno puede estar generando. Ante las noticias que tenemos en torno a la situación que se vive en el Alto Orinoco, en la cuenca del Río Negro con respecto al nivel del río y la llegada de las aguas a los lugares de habitación de mucha gente, pues pasamos a recordar un poco el significado de la información, de los datos y de la información confiable y certera que deberían servirnos para tomar decisiones oportunas que eviten que la gente siga siendo víctima de fenómenos de esta naturaleza. No sabemos exactamente si es a causa del niño o no, pero obviamente el nivel del río viene aumentando, de los ríos en general, viene aumentando significativamente, no probablemente por encima de los promedios, no lo manejamos en este instante, pero lo cierto es que hay que estar atentos, alerta, ¿verdad? Hay que prevenir. Y recordaba cuando llegué a Amazonas, en los años 80, que aquí había una red de estaciones hidroclimáticas muy grande, que monitoreaban no solamente el Orinoco aquí en Puerto Ayacucho, sino el Orinoco en distintos tramos, y monitoreaba también la actuación, la situación de los cursos de agua principales, del Manapiare, del Ventuari, del Caciquiare. Y ese monitoreo pues implica la producción de datos continuos y permanentes. Había gente que se ocupaba de eso, una red de estaciones hidroclimáticas. Hoy día con las tecnologías disponibles, pues a lo mejor las redes no pierden el sentido que tenían originalmente. Sin embargo, los datos siguen siendo importantes. Entonces, yo aspiro que el uso de las tecnologías pues pueda estar sirviendo a ese propósito de ir recogiendo información. Porque no solamente vivimos en Puerto Ayacucho o en San Fernando, hay gente que vive en muchas otras asentamientos a orillas de los ríos que amerita también disponer de información que sirva para prever situaciones, ¿no? En todo caso, la reflexión pasa por la importancia de valorar los datos, de valorar la información hidroclimática en este aspecto en concreto, y de cómo una herramienta como la ordenación del territorio pudiera servir al propósito de apoyar mejores condiciones de vida para las poblaciones. La ordenación del territorio, entre muchas otras cosas, permitiría pues, identificar aquellos sitios donde el riesgo, en particular en este caso concreto de inundación, está presente, y en consecuencia lo sensato a través de las políticas públicas sería evitar que la gente se asentara en esos lugares. En todo caso, pues ahí está para la reflexión. Nuestro programa, su programa Vive tus derechos, lo haremos en nuestra sección de Conversando, hoy en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, ¿verdad? Este Día Mundial del Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1972, en el marco de una primera conferencia llamada Conferencia de Estocolmo, donde la sociedad global comenzó, por lo menos desde el poder, a expresar
su preocupación en torno a la situación del ambiente precisamente. Y la intención es pues informar y formar conciencia, ¿verdad? Este año 2026 el lema de la ONU para el Día Mundial del Ambiente se refiere al actuar por el clima ya, nos llama actuar por el clima ya. Ya hemos visto durante muchos programas cómo la situación del clima viene cambiando. Vivimos en un mundo donde el calentamiento global, aunque a veces pareciera que no, está presente, donde la contaminación por distintas fuentes y en distintos ámbitos está cada día expresándose con mayor violencia, donde hay llamados serios científicos en torno a la pérdida de diversidad biológica. Ese es el mundo que nos toca vivir, ¿verdad? Y alrededor de eso, pues, hay un tema de percepción. Si bien el tema del ambiente ha estado en boca de todos durante décadas y todos hablamos del ambiente, incluso los niveles de gobierno, ¿verdad? De todos los gobiernos. El ambiente pareciera estar en el centro del discurso en ocasiones. Pues esa percepción que tiene la sociedad en general, pues no se refleja en la conducta diaria, cotidiana. Para conversar en eso, estamos hoy acompañados con la ingeniero Xiomara Gómez. Xiomara ya ha estado presente en otras oportunidades aquí. Ella tiene un trabajo relevante en materia docente, en materia comunitaria de promoción del desarrollo vinculada a la actuación ambiental. Bienvenida, buenos días. Buenos días a la audiencia, agradecida con el profesor Héctor por la invitación y pues esto es un tema apasionante, la educación ambiental. Y bueno, no nos vamos a referir a la educación ambiental dentro de las leyes porque abarcaría muchas cosas, sin embargo podemos decir que está estipulado en nuestro artículo 305 y que tiene tres pilares fundamentales en materia ambiental, que es el 127, 128 y 129. Pero en este caso vamos a hablar de esas actividades cotidianas que nosotros debemos realizar para contribuir con mantener nuestra naturaleza, nuestro planeta. Muy bien, la cotidianidad, la actuación del día a día, las conductas que debemos nosotros seguir. ¿Qué nos recomienda? Okay. Bueno, diría entonces que ese aporte que nosotros como ciudadanos debemos dar al ambiente no es una actividad o una tarea titánica de científicos, más bien es el aporte nuestro a través de gestos y acciones, ¿verdad?, cotidianos que podemos hacer desde nuestros hogares. Es decir, el hogar y la comunidad son nuestra primera aula en materia ambiental, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es que nosotros, en este caso podemos decir los niños, aprenden con el aprender a hacer, ¿verdad? De nada sirve que tú vayas a un colegio, tú le des una cátedra al niño sobre cuidar el ambiente, sobre no tirar la basurita, sobre todas las cosas y ven al adulto haciéndolo, pues. Esos hábitos se transmiten desde el hogar, esas actividades cotidianas. Este es un hábito que se forma de manera orgánica en el hogar de forma de hábito. Sí, sin duda el ejemplo es fundamental, ¿verdad? En todo caso, yo entiendo que la sociedad está plenamente convencida de que tiene derechos, ¿no? Ya hablábamos de los derechos ambientales. Tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, tenemos derecho a disfrutar. Mi pregunta pasa por si ese derecho tiene una contraparte referida a las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene, porque el derecho a lo mejor lo asumimos como responsabilidad del gobierno,
y no es precisamente el gobierno o el poder el que puede hacer un aporte significativo en materia de conservación si no está acompañado de nuestra contribución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va ese tema de la responsabilidad individual en torno a la conservación ambiental? Bueno, ¿cómo contribuimos de manera cotidiana? En nuestros hogares nosotros debemos primero reflexionar el término basura. En nuestro hogar generalmente nosotros comemos la verdura, comemos las legumbres, comemos todas las cosas y hay desperdicio. Esos desperdicios, o lo que llamamos en este caso basura, pueden contribuir a mejorar el suelo, a sanar y nutrir nuestros espacios, y en todo caso nosotros debemos o tenemos el deber de enseñarle a nuestros hijos cómo cuidar, cómo mantener, cómo podemos ayudar a proteger el ambiente. No decimos medio ambiente porque no está dividido, es el ambiente. Entonces tenemos eso, como padres debemos enseñarle a nuestros hijos el cuidado de la tierra, el cuidado de ese espacio o el sitio de donde se obtiene esa alimentación diaria, lo que consumimos diariamente. Sí, a través del tiempo sin duda se han ido desarrollando múltiples estrategias para promover actuaciones más responsables de los individuos. El reciclaje es una de ellas, ¿verdad? Que tiene que ver reciclaje, el reuso de eso que llamamos desechos o basura. En todo caso, pues pareciera que si bien es una medida certera informar y formar a la gente para que trabaje en ese sentido, pues en algunos sitios las condiciones no son las más apropiadas para practicarlo. Yo puedo clasificar la basura en mi casa, separarla por sus cualidades y bueno, esperar a que quien tiene la responsabilidad de recogerla y hacer la disposición final la trate también de manera separada. Pero no tiene mucho sentido que yo clasifique la basura si al final va a ir a un relleno sanitario o un vertedero y se va a mezclar toda con toda, ¿no? Entonces, bueno, hay que compaginar ambas expectativas. También tiene que ver en el lugar donde yo vivo, usar la materia orgánica para producir humo, para alimentar las plantas, pues a lo mejor aquí en Puerto Ayacucho es una posibilidad real y cierta, ¿verdad? Hay espacio, la gente vive mayoritariamente en viviendas unifamiliares, en casas con terreno, pero hay lugares donde eso no es muy posible, no es muy factible. Usted vive en un piso 17 de un edificio, pues en Caracas o en Maracay o qué sé yo, ese reciclaje no creo que sea tan eficaz. Pero sí, hay muchas posibilidades, muchas herramientas, muchas estrategias que son potencialmente útiles. ¿Usted conoce alguna experiencia exitosa en materia de clasificación de la basura, por ejemplo, en el sistema educativo, en la infraestructura escolar? Bueno, profe, eso hay que rescatarlo. Los docentes desde sus espacios tienen que rescatar esos proyectos. ¿Por qué? Porque tienen que enseñar al niño con el entorno, en el aprender haciendo. Reconocer, tenemos un gran potencial, que es que tenemos conocimientos, esos conocimientos que vienen de los ancianos, hay que tomarlos en cuenta. Y me parecería extraordinario que se implementaran este tipo de cosas aquí en el estado Amazonas. Porque si vamos, hablemos de la avenida Orinoco, ¿cuántas basura no hay? Llamamos basura, vuelvo y repito el nombre basura y lo hago entre comillas. ¿Cuántos desperdicios no hay por ahí que podemos reutilizar, que podemos reciclar? Bueno, las 3R, las famosas 3R. Entonces, desde nuestro espacio, desde nuestras trincheras, hay que aportar, hay que dar nuestro granito de arena para contribuir con este planeta de manera sana y reflexionando, porque muchas veces vamos al mercado desde nuestro
pensar y reflexionar. Vamos al mercado y no pedimos una bolsita para llevar, sino que decimos, colóquemele dos o colóquemele tres. Y entonces esas bolsitas van a nuestros hogares. Entonces, ¿será que es necesario llevarnos esas bolsitas plásticas a nuestros hogares? ¿No es más conveniente llevar una bolsita reciclada? Todo eso es parte de nuestros aportes. Enseñar al niño dentro del hogar a sembrar y cuidar. ¿Por qué? Porque es lo que le estamos dejando. Es la manera de conciencia, ¿verdad? Es la conciencia. Y si tú enseñas a tus hijos, el día de mañana se convierte en un hábito. A mí me llama mucho la atención, yo circulo por la avenida Orinoco, por la 23 de enero prácticamente todos los días, ¿verdad? Y yo reconozco el enorme esfuerzo que hace la gente que trabaja en el servicio de recolección de lo que llaman el aseo urbano. Todos los días del mundo recogen cantidades ingentes de desechos que la ciudadanía dispone en las islas, en las aceras, de la manera más indiscriminada y en mi opinión irresponsable, ¿no? Se pasa el camión y más tarde sale alguien por ahí, deposita una bolsa con desecho y viene un perro y la rompe y riega todo eso. Eso habla muy mal de la conciencia ambiental de la ciudadanía. Creo que tenemos un déficit todavía por ahí muy grande. ¿Qué podemos hacer? La letra con sangre entra, me decían a mí cuando estaba muchacho, ¿verdad? Practicar con el ejemplo, profe. Porque si nosotros educamos, nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, en materia ambiental, imagínense usted enseñarle y ubicar. Actualmente el niño está más conectado a una pantalla que a la misma tierra. Tenemos los conocimientos, pero si no le enseñamos a ese, y digo niños porque es la etapa más vulnerable, pues tenemos que enseñar con el ejemplo. Y sí, como usted bien lo ha dicho, pasa uno por la avenida Orinoco y hay mucho que decir. Bueno, ese es un llamado a la conciencia, un llamado ciudadano, un llamado a que tenemos que cuidar y conservar lo que tenemos y que el planeta Tierra pues es de todos y todos tenemos corresponsabilidad dentro de él. Sí, ahí yo decía eso de que la letra con sangre entra es porque habiendo leyes, habiendo normas, habiendo reglas de juego, la desobediencia sostenida de esas leyes, normas, reglas de juego, pues amerita probablemente en algún momento un nivel de actuación distinto al buenismo, ¿verdad? Entonces, el trabajo de concienciar, el trabajo de generar preocupación interna por la situación del planeta, probablemente de la escuela, con la contribución de los medios y la familia se pueda lograr, pero el corregir actuaciones inadecuadas también puede pasar por otro tipo de acción, ¿no? Yo creo que lamentablemente el mundo se mueve mucho con el peso de la economía, del dinero, ¿verdad? Y bueno, las multas. Bueno, podemos decir, profe, y hacer una pregunta, pues, ¿quién no jugó con tierra? ¿Quién no se sembró, quién no se sentó debajo de un árbol frondoso? Entonces yo creo que la conciencia la tenemos que ir actuando desde el hogar, desde la casa. Enseñar al niño a sembrar, a cuidar, a querer, eso es matemática, eso es biología, eso es amor por la naturaleza, ¿verdad? Entonces desde el hogar, ¿qué le podemos dejar a esos niños? Tenemos que dejarle el legado, la conciencia ambientalista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no cuidan lo que tenemos, entonces ¿a dónde vamos dijo la canción, ¿a dónde vamos a parar? Y que el hogar se extiende más allá de las paredes de la casa donde uno duerme, come, ¿verdad? El hogar es el barrio, el hogar es la comunidad, el hogar es la ciudad, el hogar es el planeta. Ya lo decía el Papa Francisco, nuestra casa común. Entonces es probable que el impacto que se está generando en el hogar, pues cuando sale de las paredes de la casa, no se mantiene. Eso pareciera que está ocurriendo, ¿no? Entonces, Pero ¿qué va hacer?
va desde ese hogar, desde la madre, desde ese padre, desde el cuidado de cerrar la llave cuando está en la bañera, no hay algo donde se recicle, no hay nada de eso, no hay implementado ese tipo de acciones. En ninguna parte lo he visto dentro de la ciudad como tal, no hay. Usted camina y lleva su bolsita de repente de helado y tiene que guardarla en el bolso porque no hay donde echarla. Y es tema de conciencia, ya cuando tú trabajas con la parte ambiental, esa bolsita, ya tú, es la manera, es el hábito, ya tú no la puedes tirar al suelo, no, tú agarras esa bolsita y la guardas y la llevas a tu hogar para echarla entre donde tienes que echarla. Pero es tema de conciencia, pienso yo, he pensado que creando cuadrillas ambientales, eh, en este caso posiblemente los sábados, que es más, hay mucha multitud de personas, ¿verdad? Creando unas cuadrillas ambientales que vayan de manera sistemática, concientizando a las personas dentro de la comunidad, no sé, con charlas, usted tiró la basurita por ahí, o el envase plástico, fue observado, bueno, llamarle la atención, mira, esto no es así, darle una pequeña charla. Eso va desde hogar, pero también hay que reforzarlo con ciertas medidas. Que es La conjunción de esfuerzos tiene que ser un tema exactamente que nos involucre a hogar, todos. gobierno, todo, involucrarnos todos dentro de estas labores que tenemos que hacer día a día. Así es. Muy bien, 11:54. Estamos llegando al final del programa. Usted me dijo que había traído una frase para la reflexión. Sí, Aproveche. me gustó esa frase que dice, la educación ambiental no es un tema o una asignatura de un día o de 2 horas, no, es de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, es cierto, desde nuestro accionar, nosotros día a día tenemos que conservar, tenemos que cuidar y pensar que es la tierra lo que nos da el alimento y tenemos que mantenerla sana, nutrida, aplicándole lo que ella necesita. Ahí hay vida, el suelo es vida, entonces tenemos que cuidar lo que tenemos y dejarle a nuestros hijos, como dicen los artículos de la Constitución, dejarles ese espacio bien fortalecido para esta generación y para la que viene. Tenemos el deber de El cuidar. deber. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a usted, profe, por la invitación. Siempre bienvenida cuando tenga algo que compartir ¿No? con nuestra gente aquí. Este es un tema emocionante y apasionante para los que nos gusta la educación ambiental. Así es. 11:56. Yo voy a dar mi frase para la reflexión, porque aquí la tengo escrita para cerrar esta emisión de Vive tu Derecho. Y dice: la solución de nuestra crisis ecológica reside en cambiar nuestros valores humanos y desarrollar un nuevo sentido de responsabilidad compartida. Esa es una frase que no la inventé yo, la dijo Wangari Maatex. ¿Quién fue Wangari Maatex? Fue una keniana o kenyata, premio Nobel de la Paz en el año 2004. Una frase extraordinaria que nos lleva a revisar lo que valoramos y nos llama a actuar colectivamente con una responsabilidad compartida.